Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este nuevo video vamos a ver los circuitos neuronales de los ganglios basales. Los ganglios basales fungen como tienen una función importante en los movimientos voluntarios del cuerpo. Sirven como auxiliar, así como lo veíamos en los anteriores videos que el cerebelo sirve también como auxiliar. Así que vamos a ver cómo funcionan los ganglios basales en los movimientos motores o cómo están implicados. Para esto hay que inicialmente saber dónde están ubicados. Existen dos ganglios basales. En este corte, el corte sagital, aquí podemos ver este de aquí, de al fondo, digámoslo así, es el hemisferio derecho. Y aquí hemos cortado a la mitad del cerebro y solo hemos dejado al hemisferio derecho. Y ahorita se va a mostrar el ganglio basal del hemisferio izquierdo. Es decir, hemos retirado nada más el hemisferio izquierdo y hemos dejado sus ganglios basales. Así que normalmente lo que veríamos si no tuviéramos el hemisferio izquierdo y solamente tuviéramos o disecáramos los ganglios basales del hemisferio izquierdo, podríamos ver que los ganglios basales propiamente se componen de el putamen, o la estructura llamada putamen, globo pálido, núcleo caudado, y estas son las tres estructuras principales que se pueden observar en este corte sagital, pero los ganglios basales se conforman de cinco estructuras principales. Por detrás, en esta corte, el putamen y el globo pálido se encuentra el tálamo. Así que para ver las otras estructuras, las otras dos últimas estructuras que componen a los ganglios basales, hay que hacer un corte coronal a esta altura, ¿no? A esta altura más o menos. Este corte coronal, que es visto por atrás o por detrás de la persona, podemos ahora sí ver a nuestro hemisferio izquierdo, que es este de aquí. Ojo, estamos viendo a la persona por detrás, ¿no? Entonces, estamos viendo a la persona por detrás, el hemisferio izquierdo, y entonces apareceremos, que esta es la línea media, y aquí está el tálamo, que el tálamo hemos de recordar que tiene contacto con los ventrículos laterales, que son estos de aquí, los ventrículos laterales. Entonces, si nosotros estamos viendo al tálamo en esta zona y veíamos que el putamen está al lado y el globo pálido, pues estarán por esta zona más o menos, el putamen y el globo pálido. Entre el putamen y globo pálido, que juntos forman el núcleo lenticular, pero ese es otro tema más anatómico. Pero en medio de estos, de entre el putamen, el globo pálido y el tálamo, se forma lo que es la famosa cápsula interna, ¿no? La cápsula interna, que es esta de aquí. Como ustedes podrán observar, aquí yo me adelanté, pero como ustedes pueden observar, por arriba del tálamo lo cubre el núcleo caudado. Obviamente podemos ver nada más una porción del núcleo caudado y aquí está también otra porción que es como la cola del núcleo caudado, que es esta de aquí que podemos observar. Obviamente por el corte. Hay que recordar que, si ustedes se dan cuenta, las estructuras van ascendiendo y todas van en unión. Así que aquí está el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo, que es esta zona de aquí. Aquí podemos ver el puente y entonces esta estructura que va a delimitar ya el mesencéfalo con el cerebro es esta de aquí. Dentro del mesencéfalo encontramos al núcleo rojo, que ya hemos explicado que funge muchas funciones importantes en la actividad motora de las vías piramidales. Pero dentro de este mesencéfalo también encontramos al núcleo subtalámico o de Luisi. Este núcleo subtalámico forma parte de los ganglios basales. Entonces aquí encontramos nuestro cuarto elemento que forma parte de los ganglios basales. Recordemos, los ganglios basales se forman del núcleo caudado, es el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra o sustancia nigrans que se encuentra lateral e inferior al núcleo subtalámico y que igual se encuentran en la parte del mesencéfalo. Esta sustancia negra va a fungir
un importante función en la enfermedad de Parkinson. Ahorita vamos a ver cómo es que funge esa función. Pero bueno, aquí están entonces las tres estructuras. Y para que ustedes tengan un corte o una visión un poquito más global, aquí podemos ver un corte transversal, que es este, en el cual podemos ver nuevamente cómo es que está el tálamo, que tiene contacto con sus ventrículos laterales, y de ahí, de manera más externa, tenemos al putamen, al globo pálido, y vean que el putamen tiene un contacto directo con el núcleo caudado, unas conexiones directas que más adelante vamos a poder observar en los circuitos neuronales. Así que vamos de una a los circuitos neuronales de los ganglios basales. Los circuitos neuronales de los ganglios basales principales son dos, el circuito del putamen y el circuito del caudado. Cada uno de ellos funge diferentes funciones, así que son importantes que ustedes disciernen de cuál es cuál, porque pueden ser preguntadas en un examen. Además de que su parte fisiológica o patológica también está implicada. Vamos a comenzar con el circuito del putamen, el cual está implicado en la ejecución de patrones de actividad motora complejas. Como lo había dicho, controla o más bien modula los patrones complejos de las actividades motoras. ¿Y a qué se refieren esas actividades motoras? Bueno, el circuito del putamen está implicado en afinar o refinar los movimientos que, por ejemplo, son el cortar un papel con unas tijeras, el quitar tierra con una pala, el la escritura de las letras del alfabeto, el lanzar una pelota de béisbol o a todos los que les gusta jugar fútbol, pues dar un pase de fútbol. O a los que les gusta el baloncesto, meter un balón de baloncesto en la canasta, así como fijar un clavo a martillazos, movimientos controlados de los ojos o incluso la mayoría de diversas facetas de la vocalización. Todos estos son actividades motoras complejas en las cuales el circuito del putamen está implicado. Y también la característica de estas actividades motoras es que exigen una destreza. Es decir, todas estas, para que sean finas, para que sean perfectas, necesitan de un reaprendizaje y de estar constantemente aprendiéndolas. Todas estas también tienen la característica que se generan de forma subconsciente. Es decir, obviamente, toda acción, eh, toda acción, y lo vamos a ver más adelante, se genera de un pensamiento. Ese pensamiento genera una actividad motora, pero estas actividades motoras son subconscientes en este caso, ya que imaginemos que estamos jugando baloncesto y de la nada, o más bien pensando que vamos a anotar o generar un tiro, generamos ese pensamiento. Quiero tirar, ¿no? Tengo la pelota, es el último segundo, quiero tirar y entonces en el cerebro pasa un circuito todo completo donde está incluido el circuito del putamen, en el cual el circuito del putamen afina ese movimiento ya preestablecido que hemos dicho que está preguardado en las áreas premotoras o suplementarias, lo afina el circuito del putamen y tenemos la capacidad de meter un balón de baloncesto en la canasta. Pero como ustedes lo vieron, es un conjunto de actividades motoras, un conjunto de músculos que se mueven al mismo tiempo, de manera secuencial, bueno, al mismo tiempo y de manera secuencial, pero que son subconscientes, o sea, no nos damos cuenta de esa acción, ya está preguardada y ya ha sido entrenada de acuerdo a lo que tú has entrenado. Pero ese circuito del putamen lo que hace es afinar ese movimiento. Bien, ¿cuál es el circuito del putamen? El famosísimo circuito del putamen para entender toda esta función. Todo comienza desde
las áreas premotoras, suplementarias y de las áreas somatosensitivas. Y de hecho, tiene muchísima razón que comiencen desde este punto, porque desde este punto se crea el movimiento que queremos realizar. Como en este caso, siguiendo el mismo ejemplo, el tirar una canasta. En el área premotora ya existen los movimientos secuenciales guardados de tirar una canasta. Solamente se activan y se mandan hacia el putamen. Desde el putamen se mandan fibras nerviosas hacia el globo, hacia el tálamo, específicamente al núcleo ventroanterior y ventrolateral. Y desde estas zonas del tálamo se mandan nuevamente fibras hacia el mismo punto donde se inició o donde se creó el estímulo, desde la corteza. Esto para regular que sea muy fino o que se refine el movimiento que queramos realizar. Eso es lo que hace este circuito del putamen. También es de decir que el circuito del putamen tiene otras fibras nerviosas que pueden viajar del putamen al globo pálido y del globo pálido viajar tanto al núcleo subtalámico y de ahí regresar al tálamo y de ahí obviamente ascender nuevamente a la corteza y del globo pálido llegar a la sustancia negra, llegar al tálamo y posteriormente ascender al núcleo, perdón, ascender este, a la corteza. Ojo, importante, el circuito del putamen no tiene implicaciones en el núcleo caudado, eso es importante. Esa es la primera observación que podríamos ver. La segunda observación, que más adelante la vamos a ver con más detalle, es que este circuito del putamen, desde regresa, digámoslo así, al punto donde fue excitado. Es decir, aquí podemos ver que la fibra del tálamo, las fibras que salen del tálamo, llegan al mismo punto donde se fue excitado. En el otro circuito, en el circuito del núcleo caudado, vamos a ver que esto no se cumple. Lastimosamente, no les voy a poder explicar el funcionamiento ya como tal complejo de cómo es que se regula el movimiento, en este caso o en el ejemplo que hablábamos, de cómo se tira un balón de baloncesto y cómo el circuito del putamen refina o afina ese movimiento, porque se sabe poco de cómo es que se generan estos patrones de movimiento. Lo que sí les puedo decir, y más adelante lo rectifica el libro, es que todos estos circuitos del putamen o los circuitos del caudado, ojo, no generan un movimiento, ¿sí? Como en el cerebelo y el circuito del putamen y el circuito del núcleo caudado no generan movimientos, simplemente afinan o refinan los movimientos, ya que todos los movimientos son creados por la corteza motora, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve el circuito del putamen en estos movimientos? Principalmente sirve para refinar, para inhibir ciertas porciones, para no excitar algunos otros músculos motores y, y generar una permanencia de los excitatorios o de los músculos excitatorios para que se genere de manera adecuada un movimiento. De hecho, se puede ver cuando empiezan a faltar esto, o cuando hay daño en el putamen, en el globo pálido, cómo es que los movimientos empiezan a fallar. De hecho, si nosotros inhibimos el globo pálido o empieza a fallar el globo pálido, podemos tener un daño o podemos ver movimientos de contorsión de una mano, un brazo, del cuello o la cara de manera espontánea y eso se llama atetosis. Más adelante, en el siguiente video, veremos un video, un ejemplo de la tetosis, ¿sí? El putamen, si empieza a fallar el putamen, podemos ver algo que llamado coria, que son movimientos de lanzamiento en la mano, la cara y otras partes del cuerpo. Si falla el núcleo subtalámico, podemos ver algo llamado hemivalismo, que es el movimiento de agitación súbito de toda una extremidad. Y si falla la sustancia negra, podemos ver unas tres características importantes que son rigidez, asinesia y temblores que forman parte de una enfermedad muy famosa
del cerebro, que es la enfermedad de Parkinson. Si ustedes se dan cuenta, todas estas características clínicas que nos dan al inhibir ciertas partes de, el- de los ganglios basales son o van a ser situaciones clínicas que son de movimientos incontrolables. Así que podemos suponer que los ganglios basales sirven para atenuar esos excitaciones imprevistas que tenga el cerebro en algún músculo. Ahora pasaremos al circuito del caudado o del núcleo caudado. Es el segundo circuito que está incluido en los ganglios basales y que es de los más importantes. El circuito del caudado está implicado en el control cognitivo de la secuencia de patrones motores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que saber qué es cognición o conocimiento. Cognición se refiere a los procesos de pensamiento del encéfalo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que nosotros, la cognición se lleva a cabo a través de esto, o el sistema de cognición se lleva a través de esto. A través de señales sensitivas que finalmente percibimos a través de todos nuestros sensores que tenemos en todo nuestro cuerpo, incluido la vista, el oído, el olfato, el gusto y nuestras terminaciones sensitivas que ya hemos visto en otros capítulos, todas estas llegan a la corteza, específicamente a la corteza somatosensitiva, también a las cortezas de asociación. Y sumado a estas está la memoria. Es decir, todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, en el pasado, están aquí. Sumado a las señales sensitivas que hemos percibido de una acción más la memoria, se genera un pensamiento. Normalmente, todo pensamiento genera una actividad motora, algo que queremos hacer. A este sistema que les he explicado, se le denomina control cognitivo de la actividad motora. ¿Qué quiere decir? Que, que la actividad motora normalmente viene generada de un pensamiento y que el pensamiento viene generado principalmente de señales sensitivas y de la memoria. Esto es clave entenderlo. De hecho, esto lo podíamos traspolar a clases de psiquiatría, psicología, etcétera, etcétera. Pero aquí lo estamos viendo en el circuito del caudado. Pero, ¿qué tiene que ver el circuito del núcleo caudado con todo este sistema de control cognitivo? Bueno, vamos a regresarnos a nuestro núcleo caudado. Aquí está el núcleo caudado. Vean que tiene una característica muy peculiar y es que tiene una forma de C. Esto hace que normalmente el núcleo caudado reciba información de todas las partes de la corteza cerebral de asociación. Todas las áreas de asociación de la corteza cerebral llegan al núcleo caudado por esta formación en C. Es decir, que llegan de la parte posterior, de la parte anterior, de la parte lateral, de la corteza cerebral. Todas estas llegan al núcleo caudado. Una vez que llegan desde la corteza cerebral al núcleo caudado, el núcleo caudado lanza fibras nerviosas hacia el putamen y de ahí al globo pálido y posteriormente al núcleo subtalámico. Del núcleo subtalámico se ascienden fibras nerviosas que hacen sinapsis en los núcleos eh, laterales y anteriores del tálamo y de ahí se lanzan fibras nerviosas hacia las áreas prefrontales, premotoras y motoras suplementarias. Y aquí está la clave de diferenciar del circuito del putamen del circuito del caudado, ya que como les decía anteriormente, el circuito del caudado va a llegar a otras zonas que no fueron excitadas o que no se inició la excitación inicialmente. Vean que
Su excitación inició en otras partes, en otra zona en la corteza cerebral de asociación en otra parte, y sus fibras nerviosas finales terminaron en las áreas prefrontales, premotoras y motoras suplementarias. Y esto es principalmente porque el circuito del caudado, como lo veíamos, está implicado en los movimientos cognitivos, en los movimientos pensantes o los movimientos que que se generan a partir de un pensamiento. Y ahorita lo vamos a explicar. Bueno, finalmente, las fibras que salen del tálamo llegan a las áreas premotoras y a las motoras suplementarias. Específicamente llegan a áreas que ocupan reunir patrones secuenciales que mínimo duren 5 minutos. Es decir, van a llegar estas fibras nerviosas a las áreas premotoras y dentro de estas áreas premotoras, donde se hacen sinapsis, normalmente duran 5 segundos estos movimientos. ¿Pero por qué duran 5 segundos estos movimientos? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos corriendo por un, no sé, por un parque. Supongamos que vamos corriendo por un parque. Y entonces nos topamos con un tigre feroz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en en nuestra cabeza en cuestión de milisegundos? Bueno, lo que pasa es que a través de todas nuestras terminaciones nerviosas o nuestras terminaciones nerviosas y nuestras vías nerviosas, se detecta que obviamente hay un tigre feroz enfrente de nosotros. Y eso se manda y eso genera una señal sensitiva hacia la corteza somatosensitiva y específicamente a las cortezas de asociación que tiene toda la corteza cerebral. Aunado con la memoria que nosotros hemos recordado o que esta persona tiene en la memoria que pues un tigre es peligroso y que me puede comer, aunado a esa memoria, nosotros generamos un pensamiento. Ese pensamiento es generado por la corteza prefrontal. Y este pensamiento genera una actividad motora. Pero antes de llegar a esa actividad motora, hay que detenernos a pensar. Esta fibra nerviosa sensitiva que viajó y llegó, ¿a qué zonas? A las zonas somatosensitivas y también a las zonas de memoria, pero también a zonas de asociación. Estas zonas de asociación se estimularon y también estimularon el circuito del caudado, que vean que es este de aquí. A su vez, este circuito o esta corteza somatosensitiva estimula a las áreas prefrontales y a las áreas premotoras y motora suplementaria. Además, las áreas suplementarias, que también fueron estimuladas por el estímulo sensitivo, también llegan a viajar a las áreas premotoras, prefrontales y motoras suplementarias. Así que, digámoslo así, tenemos tres excitaciones que llegan al área premotora. La primera es la del circuito del caudado. La segunda es la que va directamente desde la corteza somatosensitiva hacia las áreas premotoras. Y la tercera es la que va de las áreas de asociación a las áreas premotoras, de las prefrontales, premotoras y de la motora suplementaria. El circuito del caudado no genera, nuevamente les vuelvo a comentar, movimientos, sino que refina los movimientos que ya se han pensado. Es decir, la corteza somatosensitiva ya mandó estímulos al área premotora. El área premotora generó un pensamiento. Ese pensamiento lo manda al área, perdón, el área somatosensitiva mandó señales al área prefrontal. Esa área prefrontal generó pensamientos que estimularon al área premotora y motora suplementaria, que generarán los movimientos adecuados para huir del tigre. Pero
el circuito del caudado afina esos movimientos, genera esa afinación, generando así una actividad motora automática eficaz, generando así que sin pensarlo, vamos a llamarlo así, entre comillas, sin pensarlo, aunque ya hemos visto que todo tiene un pensamiento, pero nosotros no nos damos cuenta o es casi instantáneamente lo que hacemos, pero sin pensarlo, entre comillas, nos damos la espalda al tigre, empezamos a correr y si nos encontramos con un árbol, tratamos de treparlo. Finalmente, el pensamiento inicial es huida, corre, huye y todo lo demás lo hace la corteza. El circuito del caudado lo que hace es facilitar todos estos movimientos y hacerlos de manera adecuada. Si no existiera el circuito del caudado o sin las funciones cognitivas, podría carecer de capacidades instintivas suficientes para responder de esta manera rápida y adecuada de manera subconsciente. Otra de las funciones de los ganglios basales y específicamente de los circuitos del núcleo caudado es que el cerebro tiene dos capacidades importantes del control de movimiento. Cuando nosotros hacemos un movimiento, por ejemplo, que nos piden dibujar una letra A, tenemos que hacer dos cosas, o el cerebro piensa dos cosas. Determinar la velocidad a la que va a realizar la ejecución de este movimiento y controlar la amplitud que va a tener. Es decir, determinar la velocidad. ¿Sabes qué? La letra A la voy a dibujar de manera rápida, así, o de manera lenta, de esta manera. Y la segunda es controlar la amplitud. Es decir, esta letra A la voy a dibujar en una hoja de papel, entonces la trataré de hacer pequeña, ¿no? O, en cambio, me piden que la letra A la haga en un pizarrón, entonces lo haré de una manera larga, una manera más grande. Todas estas capacidades que tiene el cerebro para el control del movimiento están, eh, están implicados los ganglios basales para que se hagan de la mejor manera posible. Ojo, nuevamente les vuelvo a repetir, los ganglios basales no generan el movimiento, simplemente controlan o refinan esos movimientos. De hecho, para muestra de que los ganglios basales no tienen una implicación como tal en generar movimientos, podemos ver que cuando las lesiones graves de los ganglios basales se estimulan, pero bueno, perdón, finalmente, ¿de dónde surgen todos estos movimientos de gradación y de intensidad? Todos estos surgen de la corteza parietal posterior. La corteza parietal posterior, específicamente, hay una zona en la cual forma parte importante de áreas de asociación, pero también esta corteza parietal posterior tiene dos puntos importantes o dos funciones importantes. Primero, coordinar o tiene coordenadas espaciales para efectuar el control motor de todas las partes del cuerpo. Es decir, la corteza parietal posterior sabe en qué partes o sabe dónde están cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo. Si a lo mejor en este caso la mano está caída hacia la izquierda, la otra mano de la derecha está hacia la derecha, nosotros estamos presionando, estamos contra el piso o estamos de manera erecta, etcétera, etcétera. Eso lo hace la corteza parietal posterior. Además de esto, también la corteza parietal posterior relaciona o mantiene relación que mantiene el cuerpo y sus partes con el entorno. Sabe que, por ejemplo, si nosotros ahorita ustedes me están viendo sentados en una silla, pues la corteza parietal posterior está generando eso, está mandando ese estímulo
que le está diciendo al cerebro, y sabes qué, estamos sentados, nuestro cuerpo está en una posición sentada, de acuerdo a nuestro entorno, mis nalgas están en una mesa, perdón, en una silla, nuestras manos están apoyadas en nuestra mesa, etcétera, etcétera. Si la corteza parietal falla, por ejemplo, si la corteza parietal posterior falla, vamos a ver que los ganglios basales también van a fallar. Y es que, como les recordaba, el circuito del núcleo caudado tiene conexiones en toda la corteza, incluyendo la corteza parietal posterior. Así que supongamos que la corteza parietal posterior derecha falla. Recordemos que todos los movimientos que hagamos, o por lo general todas las cosas que hagamos del hemisferio derecho son las que son las que hagamos en el cuerpo izquierdo, y las del hemisferio izquierdo son las que hagamos de el cuerpo derecho. Así que normalmente cuando la corteza parietal posterior derecha falla, nuestro cuerpo izquierdo es el que deja de funcionar. En este caso, el que dejamos de percibir. Sí, así como lo escuchan, lo dejamos de percibir, dejamos de saber dónde están cada parte de nuestro cuerpo. Ojo, solamente dejamos de saber dónde están cada parte de nuestro cuerpo, pero todavía sentimos, todavía podemos moverlo, todos los circuitos sensitivos y motores están activos porque la corteza parietal posterior no se encarga de todo esto. La corteza parietal posterior, como lo hemos dicho, solamente se encarga de mantener o de asociar o mantener dónde están cada una de las partes del cuerpo con el entorno. A esta enfermedad, digámoslo así, la incapacidad de percibir objetos con precisión, o finalmente la incapacidad de percibir al cuerpo con precisión a través de los mecanismos sensoriales de funcionamiento normal, se le llama agnosia. Y un ejemplo de agnosia es cuando le pedimos a una persona con agnosia que nos dibuje esta imagen de aquí. Normalmente lo que empezará a suceder es que empezará a dibujar a lo mejor de una manera no tan correcta la parte derecha, pero cuando se le pida dibujar la parte izquierda de la imagen, el paciente no podrá hacerlo, porque su cerebro dirá, es que esta parte izquierda no existe, o sea, yo para mí esto de aquí no existe. Entonces, le costará mucho finalmente y nos hará un dibujo como este, en el cual podemos ver que ha escrito de manera complicada aún así todas estas partes de aquí, pero si ustedes se dan cuenta, no ha podido dibujar la parte izquierda del dibujo por daños en la corteza parietal posterior, pero que también se reflejan en daños de los ganglios basales, ya que podemos observar que la característica de los movimientos y gradación de su intensidad no está dentro del dibujo. Vean cómo es que el 7 lo hizo más grande, o el 7 incluso lo hizo dentro de la parte derecha, o el 12 lo podemos ver más pequeño. Estas zonas o estas manecillas las vemos más superiores a lo que normalmente están ubicadas. Todo esto porque la corteza parietal posterior está afectada. A este incapacidad de dibujar y finalmente de agnosia se le conoce como síndrome de abandono personal, en el cual la persona deja de saber que tiene un hemicuerpo izquierdo. Deja de saber que tiene un brazo, que tiene una mano, y deja de moverlos. Siempre empieza a utilizar el lado derecho para dibujarlo. Bueno, para dibujar o para realizar todas las actividades. Y no quiere decir que deje de sentir estos lados nuevamente, o tenga la incapacidad de moverlos. No, simplemente el cerebro no capta que pues tiene estas zonas
que tiene este cuerpo para moverlo. Finalmente, todos estos circuitos, todos estos fibras nerviosas, obviamente, no serían nada sin dentro tener neurotransmisores. Vamos a seleccionar algunos neurotransmisores que están dentro de estas fibras nerviosas ya antes mencionadas. Por ejemplo, las fibras nerviosas que lanza la sustancia negra hacia otras partes, específicamente al globo pálido y al putamen, normalmente tienen un neurotransmisor que es la dopamina, que es inhibitorio. Las fibras nerviosas que son lanzadas desde el putamen, del globo pálido, incluso del núcleo caudado hacia el putamen, son de contenido GABA, que también son inhibitorios. Y las fibras que salen desde la corteza cerebral a estimular al núcleo caudado, al núcleo putamen, hasta incluso la sustancia negra, son acetilcolina, que son excitatorios. Las otras de las fibras que se reciben desde el tronco encefálico hacia estas zonas, hacia las ganglios basales, son la noradrenalina, la serotonina y la encefalina, que fungen en algunos casos como inhibitorios. Y ante todo este grupo inhibitorio que hemos visto en todo este sistema, están el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, que contrarresta todos estos niveles inhibitorios que, que forma este sistema de los ganglios basales. Así que, si ustedes se dan cuenta, estos circuitos fungen como un circuito de retroalimentación negativa para la corteza premotora y motora suplementaria. Así es, una de las funciones finales que yo les quiero comentar de los ganglios basales es que los ganglios basales tienen una importancia en inhibir las funciones motoras o inhibir ciertos grupos motores para que se dé adecuadamente el movimiento motor, ya que estos, ya que si no tuviéramos estos circuitos de retroalimentación negativos provocados por los ganglios basales, pues generaríamos todas las patologías antes mencionadas cuando se inhibía el putamen o el globo pálido, que finalmente son movimientos involuntarios, movimientos, este, que son, bueno, sí, involuntarios, que son erráticos, que no tienen razón de ser. Así que los ganglios basales generan ese control para que ninguna parte de nuestro cuerpo empiece a moverse de manera extraña. Así que eso sería todo, compañeros, por el tema de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Estoy de vacaciones, así que probablemente vean un poquito más de contenidos en Instagram, así que no olviden de seguirme. No olviden de comprar las diapositivas en mi página web y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós y gracias por los 500,000 suscriptores.